vamos a tratar es anatomía, autorregulación de la circulación, los efectos de una obstrucción aguda, qué cosa es la zona de penumbra, de hemorragia cerebral y un poquito de patología del síndrome de liberación piramidal. Solamente para recordar que la circulación encefálica depende de dos sistemas, el sistema carotidio, que está acá, y el sistema vertebromedular, que finalmente va a dar lugar al polígono de Willis, ¿no? Que se localiza también acá. Estas arterias son importantes porque me va a dar la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. Y si hay una hemorragia o si no hay una oclusión de una de estas arterias, entonces me va a dar los signos característicos de esa oclusión. Vamos a hablar ahora sobre el riego sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral normalmente es de 750 a 900 mililitros por minuto. Más o menos, ¿qué significa? Que el 15% de todo el flujo sanguíneo va hacia el cerebro. Tenemos una diferencia entre el riego que va hacia la sustancia gris y otra que va hacia la sustancia blanca. A la sustancia gris va 80 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral por minuto, mientras que en la sustancia blanca van 25 mililitros por 100 gramos de sustancia cerebral por minuto. Dentro de lo que es la autorregulación intervienen algunos gases que son importantes porque van a producir o vasoconstricción, por lo tanto disminución del riego sanguíneo, o si no una vasodilatación, por lo tanto un aumento del riego sanguíneo. Y aquí tenemos, por ejemplo, la presión arterial de oxígeno. Entonces, mientras caiga la presión arterial de oxígeno, vamos a tener una vasoconstricción cerebral, por lo tanto la hipoxia me va a producir una isquemia cerebral. En cambio, si yo tengo un aumento de la PCO2, una acidosis respiratoria, lo que voy a tener es una vasodilatación cerebral. También interviene lo que es la tensión arterial, principalmente la presión arterial media. Entonces, si yo tengo una tensión arterial, o sea, una presión arterial sistólica y diastólica adecuada, por lo tanto, una tensión arterial media adecuada, entonces el flujo sanguíneo también es constante. Si disminuye esta tensión media, esta tensión arterial media, entonces también va a disminuir el flujo sanguíneo. Entonces, en conclusión, hay disminución de oxígeno y vasoconstricción cerebral. Hay aumento de CO2, hay vasodilatación cerebral. Hay disminución de la tensión arterial media, hay disminución del flujo sanguíneo. También tiene que ver lo que es el pH. Nosotros sabemos que durante la respiración vamos a tener la formación de ácido carbónico y de hidrógeno. Este ácido carbónico fundamentalmente se sale de la circulación y vamos a tener al hidrógeno. Este hidrógeno, tanto como el aumento del CO2, me va a dar también una vasodilatación arterial cerebral. También dentro de lo que es la autorregulación del flujo sanguíneo, ¿por qué revisamos la autorregulación del flujo sanguíneo? Porque es el que va a dar alimentación al cerebro. O bien le va a dar el oxígeno o si no le va a dar glucosa. Entonces, si falla este flujo sanguíneo, entonces va a fallar también la alimentación del cerebro y por lo tanto va a haber una isquemia. Entonces, tenemos dentro de lo que es el flujo sanguíneo cerebral, para que se mantenga adecuadamente, tenemos varias presiones. Tenemos la presión intracerebral, o sea, dentro del cerebro. Tenemos la tensión arterial media, o sea, la relación entre la presión arterial sistólica y diastólica. Y la diferencia de estos elementos me va a dar la presión de perfusión cerebral. Entonces yo tengo que tener una presión de perfusión cerebral adecuada para garantizar que mi cerebro se oxigene, y más o menos es 25 a 30 TORS. Dentro de lo que es la autorregulación debemos saber que también hay otros elementos dentro del sistema nervioso central. Por ejemplo, tenemos un endotelio capilar, tenemos astrocitos perivasculares, tenemos un epéndimo. En relación al endotelio capilar cerebral, ¿cuál es lo importante? Que si yo tengo el capilar que es periférico, entonces van a tener unos poros desde 65 ángulos. ¿Qué significa esto? Que va a obedecer ese vaso sanguíneo, o a salir o a meter el agua dentro del vaso sanguíneo, obedece a una gradiente oncótica.
Entonces, si yo tengo una disminución de la gradiente oncótica, voy a tener un edema cerebral por esta forma. Y también el endotelio capilar, pero medial, más interno, cerebral, voy a tener unos poros de 7 Angstrom. Y estos poros de estos endotelios van a obedecer más a una gradiente osmolar. Ustedes saben, por ejemplo, que cuando yo tenía una hipernatremia, podía sacar, por aumento de la osmolaridad, podía sacar el líquido de la célula cerebral, ¿cierto? Entonces estos poros son los que van a intervenir en esto. En cuanto a la regulación nerviosa, realmente ni el simpático ni el parasimpático tienen mucha importancia en la regulación del flujo sanguíneo cerebral. También tenemos que ver la tasa metabólica de oxígeno. Si yo tengo una disminución de la tasa metabólica de oxígeno, también voy a producir una disminución de la absorción cerebral. Cuando hay un infarto cerebral, tenemos dos zonas. Una zona central, que es la que realmente se muere, y una zona periférica, que es la que puede recuperarse. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre esta zona central, que realmente se muere del cerebro, y las zonas que son periféricas? Primero, que la zona central siempre es más pequeñita que la zona periférica. La zona periférica de esa área que se llama penumbra es bien grande. La otra diferencia es que la zona central, que ya está muerta, ya se quedó muerta y ya no va a haber ningún cambio. En cambio, la zona periférica sí es una zona que sí puede mejorar con el tiempo. En relación a la correlación clínica, también, si mejora la zona periférica, también la clínica mejora. Por ejemplo, si antes tenía una hemiplegia izquierda, no movía todo mi cuerpo izquierdo, entonces si mejora la zona de penumbra, la zona periférica, entonces ya puede mover, de repente no tan normalmente como movía antes, pero puede mover. También hay respuesta al tratamiento. Si yo hago que haya una recirculación arterial en esa zona cerebral, entonces también voy a hacer que la respuesta sea buena al tratamiento. Generalmente la lesión, como les dije anteriormente, la zona central de esa isquemia cerebral generalmente no va a mejorar y va a ser irreversible, mientras que la zona periférica sí puede ser reversible, ¿ya? Entonces, como ven ustedes, que la zona central de una muerte cerebral no va a cambiar, en cambio la zona que está periférica puede mejorar. Si yo tengo una tasa metabólica de oxígeno de 1.7 mililitros por 100 gramos por minuto, probablemente ese tejido se va a morir. Pero si yo tengo más de 2.5 mililitros por 100 gramos por minuto, entonces puede ser que esa zona mejore, ¿ya? También, dentro de la regulación del vaso sanguíneo para la irrigación cerebral, tengo que tener en cuenta la resistencia que hay en esos vasos que están dentro del cerebro. Entonces, al igual que la circulación sistémica, tengo que ver la viscosidad sanguínea. Si yo tengo mayor viscosidad, por lo tanto, de repente voy a tener mayor resistencia. Si yo tengo el tamaño del vaso, mientras más largo sea el tamaño del vaso, también voy a tener mayor resistencia. La velocidad del flujo también, ¿no? Si yo tengo mayor velocidad, también voy a tener ¿qué voy a tener? Mayor. Entonces, ya ven ustedes que son muchos elementos los que van a actuar para mantener un flujo sanguíneo normal. Entonces, en conclusión, la hipoxia me va a dar isquemia, ¿no es cierto? El aumento del CO2 me va a dar vasodilatación. La disminución de la tensión arterial media me va a dar una vasoconstricción, ¿cierto? O disminución del flujo, mejor dicho. ¿Qué más dice? El aumento de la resistencia, ¿no?, arterial, cerebral, también me va a dar mayor isquemia. ¿Qué más habíamos dicho? La tasa metabólica de oxígeno también. Mientras menos consumo o tasa metabólica de oxígeno tengo también mayor posibilidad de tener isquemia. Pero todos esos factores que yo les he dicho van a hacer que se regule el flujo sanguíneo. ¿Cuándo ya no se va a regular? Cuando hay una enfermedad. Por ejemplo, si yo tengo un traumatismo encefalocraniano, si tengo una hemorragia subarachnoidea, si tengo un paro cardíaco, tumores, etc., ya no voy a tener una adecuada regulación del sistema sanguíneo cerebral. Entonces,